Buenos días, Dios te bendiga en esta hora. Pláceme saludarte de nuevo. Estamos por acá agradecidos infinitamente de Dios porque nos ha concedido un nuevo día para vivirlo conforme a su voluntad. Así es que vamos a agradecer por eso, por esa gracia que ha tenido el Señor con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias porque, aunque aún siendo pecadores, Señor, tú te places y te complaces en abrir nuestros ojos a la luz de este nuevo día. Bendícelo más, Señor. Bendice más a nuestros telescuchas, que estos devocionales, estas reflexiones que se traen por acá, las podamos aplicar a nuestras vidas y prepararnos, porque ese es el foco principal. Prepararnos para tu pronta venida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos acá nuevamente para traer una meditación traída de la palabra, la cual se titula Tiene que ver. Tiene un título a nivel bíblico, el cual es Enfócate en la meta. Vamos a ponerle así. Enfócate en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Sabemos que cuando uno va a un maratón, a una carrera, es con una meta, con un propósito, y es de llegar primero que las otras personas para obtener un galardón. Toda meta se enfoca en un premio, en un galardón. Yo corro una carrera, ya sea para carrera de estudio estudiantil, ya sea la carrera estudiantil es para ganar un título universitario. Esa es una meta que a veces nos ponemos. Yo voy a estudiar esta carrera porque mi meta es yo graduarme de tal o cual cosa. Pero cuando nosotros venimos al camino de nuestro Dios, porque esa debe ser nuestra meta principal cuando uno acepta esa salvación tan grande que ha sido provista por nuestro Señor para cada uno de nosotros. Nuestra meta, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser nuestro enfoque principal en esa meta? Alcanzar el reino de los cielos, ¿verdad? La carrera cristiana es más de resistencia que de velocidad, y eso es cierto. Cuando uno viene a este camino, a esta carrera, a correr esta carrera, a pelear esta batalla, como dijo Pablo, que de hecho de él vamos a hablar en esta hora, es más de resistir, porque no es fácil, querido. No es fácil. La vida cristiana no es fácil, humanamente mirándola, porque es más fácil, espiritualmente es más fácil, a nivel espiritual, para nosotros. Pero humanamente, en lo humano, la vida cristiana no es fácil, porque sabemos que humanamente nosotros nos enfocamos en otros premios, humanamente hablando, ¿verdad? Vamos a ver acá lo que nos dice Filipenses 3, 13 y 14 de la Biblia. Aquí está hablando Pablo en la carta a los filipenses, a la iglesia de Filipo. Vamos a ver lo que le dice él, Pablo, aquí a los filipenses. Filipenses 3, 13 y 14. Dice Pablo acá: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él hablaba del galardón, el supremo galardón. Acordémonos que Pablo antes de convertirse, era un perseguidor acérrimo de los cristianos, lo buscaba para matarlo.
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo se propuso cuando conoció que tuvo ese encuentro transformador con nuestro Señor Jesús, se propuso olvidar todo lo que tenía atrás, toda su vida pasada, que así es que debiéramos nosotros proceder para poder alcanzar esa meta. Olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, porque él se dio cuenta que tenía un llamamiento en Dios, ¿verdad? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo eso, que es cierto, no es que nosotros lo hayamos alcanzado. La carrera cristiana es una carrera, como dije anteriormente, de resistencia, de resistir los embates. Pablo pasó por muchas situaciones, pasó Pablo, pero se mantuvo, porque tenía su vista fija en ese blanco, en ese supremo galardón que Cristo nos tiene preparado, nuestro Señor, a través Dios, ¿verdad? Nos tiene preparado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa sangre bendita que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice Hechos 9. Vamos a ver lo que refiere acá, Hechos 9. Aquí trata de la conversión de Saulo. Cuando Saulo iba camino a Damasco pidiendo carta para exterminar a todos los cristianos, todo lo que se le ponía por delante era exterminado por este hombre, porque él creía también que hacía el bien. Él creía que a eso era el llamado. Entonces, Jesús, vamos a resumir esta historia, cuando él iba ahí en su caballo, carta para exterminar a los cristianos, hay que acabar con esa plaga, se le presentó Jesús en el camino y lo tumbó del caballo. A veces el Señor tiene que tumbarnos a nosotros en nuestro galopar por esta vida, para que uno vea y entienda que uno está como por camino equivocado, errado, como estaba Pablo, que uno está equivocado, que uno debe de cambiar de rumbo. A veces el Señor hace eso con nosotros, y gloria a Dios cuando el Señor lo hace, porque esos caminos son caminos de muerte, el camino equivocado. Pablo fue tumbado del caballo y él escuchó una voz, la voz del Señor, que le dijo: Saulo, Saulo. En ese entonces era Saulo, no le habían cambiado el nombre el Señor a Pablo, al apóstol Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a los cristianos sin causa, por placer, porque el enemigo a veces usa gente, ¿verdad?, para darle carpeta a los hijos de Dios. Pero Dios tenía un propósito con Saulo, y era que él se convirtiera en el predicador más grande, de perseguidor de los cristianos a perseguido por causa del evangelio. Entonces, cuando el Señor le dice así: ¿por qué me persigues? Y él le dice, ahí reconoció, cuando estaba en el suelo, cuando lo tumbó el Señor del caballo: Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Cuál es el único Señor? El Dios del cielo. ¿Quién eres? Entonces Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque estaba persiguiendo a los hijos. Por eso es que se dice que ay de aquel, estate tranquilo, tranquilízate, si tú eres como cristiano perseguido por los hijos de la tiniebla, porque hay de aquel que se mete con la niña de los ojos de Jehová, que nosotros, él nos tiene como la niña de sus ojos. Así que estate quieto y conoce que Jehová es Dios. Entonces, después de Saulo haber sido tumbado del caballo, perdió la vista, dice que oraba,
veía en visión a un hombre llamado Ananías, porque quedó ciego, perdió la vista, y Jesucristo le dijo, vete a la calle que se llama La Derecha y ahí te diré qué hacer. Entonces, vamos a resumirla. Aquí le dice, aquí estuvo 3 días, dice, sin ver y no comió ni bebió. Solamente Pablo oraba. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Así es que nosotros debemos responder cuando escuchamos la voz de Dios llamándonos, porque a veces hacemos caso omiso, ponemos oídos sordos. Si tú sabes, si tú entiendes que Jehová te está llamando, es con un propósito, permite que el Señor cumpla su propósito en ti, como lo quiso cumplir con Pablo, lo cumplió en Pablo, y Pablo fue obediente. Entendió que andaba por camino equivocado y enderezó su camino. Eso es lo que debemos hacer, tú y yo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, que ahora Pablo. Porque he aquí él ora, Pablo oraba. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti, Ananías, Pablo te vio en visión, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías dijo, porque sabía cómo era Pablo anteriormente, anterior a tener el encuentro con Jesús, se sabía cómo era Pablo. Que cristiano se le pusiera por el medio, era cristiano muerto. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, es cierto. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto le dijo Ananías al Señor porque le estaba poniendo una cosa media dura a nivel humano. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Estaba refiriéndose a Pablo. Vete, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor se estaba refiriendo a Pablo, que Pablo iba a padecer mucho, es cierto, como padeció, por llevar en alto el nombre de Jesucristo. Pero Pablo, como Pablo decía, prosigo a la meta. Pablo decía, no es que yo pretenda haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Pablo se puso una meta. Pablo sufrió, como dijo el Señor acá, yo le mostraré a él cuánto él va a sufrir por causa del Evangelio, de perseguidor a perseguido. Mira, querido, escucha, nosotros como cristianos, no te creas que este camino es fácil. Este camino no es fácil. Se sufre calumnia, oprobio, insulto, se padece por causa de Cristo y del Evangelio. Pero en este mundo que nosotros estamos de paso, ahora estamos de paso, como quiera se sufre. Como quiera tú vas a sufrir, estando en el Evangelio o estando fuera del Evangelio. Entonces, ¿qué mejor sería uno padecer por Cristo? Ese sería el mejor padecimiento, como dice Pablo, ¿verdad? Acá, que él prosigue a la meta, aunque padezca, aunque tenga vicisitudes, aunque lleve la cruz de Cristo. Pero Pablo fue uno, por no decir el predicador más grande de su época. Fue Pablo. Con esa fuerza, con la misma fuerza que él perseguía a los cristianos para darle de baja, con esa misma fuerza predicaba el Evangelio porque era temido. Pablo era temido antes
pero el después de Pablo, después de la conversión, que él entendió que él estaba con un propósito, que él había sido llamado por el Señor con un propósito, con una misión. ¿Cuál es tu meta? ¿Tú has entendido cuál es la misión que tú tienes en este mundo? Tenemos una misión muy grande, maravillosa, que es la de predicar este evangelio. Dígalo, no diga que tú no puedes. Como decía Moisés, que puso pero, que yo soy tartamudo, y no, que yo soy tardo para hablar, no, que yo sé. Cuando el Señor te llama, te capacita. Así es que vamos a tratar, vamos a correr esta carrera, porque nos espera un galardón de vida eterna. Vamos a decir como Pablo, prosigo hacia la meta, aunque pase vicitudes, aunque pase de todo, como pasó Pablo, que fue hasta la cárcel. Así que Dios te bendiga, querido. Que estas reflexiones nos valgan a nosotros para uno, si no nos hemos reconvertido, si no nos han tumbado el Señor de caballos, si estamos por caminando caminos equivocados, nosotros reformemos nuestra vida a nivel espiritual, porque a nosotros, a ti y a mí, nos espera un precioso galardón en Cristo Jesús. No importa lo que suframos. Claro que sí, que vamos a padecer algo por Cristo, sufrir, pero dice un corito por ahí, si sufrimos aquí, reinaremos allí, al lado de nuestro Señor. Maravilloso Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Que Dios te bendiga en esta hora y que te dé fuerzas para hacer los arreglos necesarios si no lo has hecho, y que tú puedas proseguir en la meta, mirando hacia la meta, ¿verdad? Prosigo a la meta. Enfócate en la meta. Vamos a enfocarnos en la meta. Esta carrera es más de resistencia que de velocidad, porque cuando uno corre que con mucha velocidad y se cansa, tiene que pararse, pero resiste. Que nuestra salvación, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Nos vemos en una próxima entrega. Maranatha.